Bueno, pues buenos días y bienvenidos al octavo periodo de sesiones de esta legislatura. Como habréis podido observar, la Junta de Portavoces de hoy ha servido simplemente para hacer un calendario de este periodo de sesiones, para colocar los plenos, las mesas, la Junta de Portavoces y poco más. Este periodo de sesiones pues, es importante por varias cosas. No solamente por el presupuesto de 2015 que se tiene que aprobar en este periodo de sesiones, sino también porque hay una serie de leyes que van a venir a esta Cámara y que todos los grupos, lógicamente, tendremos que estudiar detenidamente, presentar las enmiendas que consideremos convenientes y, bueno, pues votar luego en consecuencia. Nosotros, los regionalistas, tenemos que comenzar este periodo de sesiones con fuerza, con ganas. Este es un periodo de sesiones importante. Hay algunos puntos que han quedado pendientes, como es el tema de las modificaciones de la ley electoral. Sabéis que estamos pendientes del dictamen de la comisión que se creó, donde se aprobaron los 4 dictámenes de los 4 grupos y que irá a pleno próximamente. Yo espero que vaya a pleno del próximo día 11, espero. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la rebaja del 3%. Nos parece justo y necesario que se rebaje del 5 al 3% el umbral para poder optar a un escaño en la Asamblea. Yo creo que eso es una demanda social y además es que es algo democrático. Es decir, no se pueden todas las elecciones autonómicas que hayan centenares de votos que se tiren a la papelera de grupos porque no lleguen a ese 5%. Me parece que incluso a nosotros nos gustaría que se tuvieran en cuenta todos los votos, no hubieran siquiera el tanto por ciento, pero ya que, bueno, parece ser que la ley así lo marca, el mínimo es el 3% o el 2%, no lo recuerdo exactamente, bueno, pues que ese 3% por lo menos salga adelante. Nosotros volveremos a insistir, como ya hicimos al principio de la legislatura, para que el 3% sea aprobado en esta Asamblea. Ya sabéis que necesitamos los 3/5. Es decir, necesitamos al Partido Popular y al Partido Socialista, los votos del Partido Popular y del Partido Socialista para que salga adelante y nosotros estamos dispuestos a dar la batalla para que esto sea posible. Otra cosa que no nos olvidamos los regionalistas es de la deuda histórica. Vamos a seguir preguntándole al señor presidente qué pasa con la deuda histórica, si ya la han pagado, si la han cuantificado, si ya hay dinero, si no hay dinero, si se nos ha vendido por un plato de lentejas por 400 millones de euros. Sí, puntos suspensivos, porque no hemos vuelto a saber nada de la deuda histórica desde que nosotros en la Asamblea planteamos en repetidas ocasiones y luego tuvimos problemas por parte de la mesa para volver otra vez a llevar temas de la deuda histórica a los plenos. Volveremos a hacer pregunta en pleno, presidente, sobre la deuda histórica. La deuda histórica es una reivindicación de los regionalistas y yo creo que es una reivindicación del pueblo extremeño y, como tal, vamos a hacer fuerza en el tema. Otro tema en el que vamos a seguir insistiendo es en el tema de la industrialización de Extremadura. Esos proyectos, megaproyectos, que quedan siempre en los papeles, que quedan en las páginas web, pero que nunca llegan a la realidad. La inversión que se haga en Extremadura para industrializarla, para crear un tejido industrial y empresarial, queda siempre en proyectos que se escriben, carecemos de financiación para ello y de los dineros que se hablan casi nunca se ven. Nosotros seguimos insistiendo en que no podemos seguir desaprovechando oportunidades de industrializar y de crear puestos de trabajo en Extremadura. Y, por desgracia, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular lo que han hecho ha sido desperdiciar oportunidades. Hay que pedir a España y hay que pedir a Europa financiación suficiente para crear un plan de industrialización serio para nuestra comunidad autónoma. Y esa es una reivindicación de los regionalistas que llevamos diciendo toda la legislatura y que vamos a seguir diciendo. Es decir, nosotros no vamos a perder nuestras señas de identidad. Quien crea que porque las elecciones autonómicas y municipales están a la vuelta de la esquina, piensen que los regionalistas de Prescres van a perder su identidad, se equivocan. Nosotros vamos a mantener nuestra identidad y vamos a mantener nuestras reivindicaciones y vamos a seguir apoyando aquello que creamos que es bueno para la comunidad autónoma y votando que no aquello que creamos que perjudica a la comunidad autónoma. Lo presente quien lo presente y lo diga quien lo diga. Y creo que ese es el mensaje que en esta primera rueda de prensa de este periodo de sesiones lanzamos desde Prescres.
nuestra identidad se va a mantener, seguimos reivindicando deuda histórica, seguimos reivindicando plan de industrialización, seguimos reivindicando políticas de crecimiento y no políticas de subsistencia, porque aquí lo que tenemos es que crecer para que no hagan falta políticas de subsistencia, lo hemos dicho muchas veces, y entonces, bueno, pues desde esa perspectiva seguiremos presentando nuestros proyectos, nuestras propuestas, tanto en pleno como en comisión, y seguiremos luchando. Es decir, no nos va a condicionar el estar al borde de unas elecciones autonómicas y municipales en perder nuestra identidad. Los regionalistas somos regionalistas, lo seremos, yo creo que siempre, por lo menos el diputado que les habla, y creemos que esta comunidad necesita de reivindicaciones serias, necesita de que se vaya a Madrid y se vaya a Bruselas a exigir para esta comunidad, que sigue siendo, desafortunadamente, el furgón de cola de España y casi de Europa. ¿Alguna pregunta? Respecto al dictamen, ¿hay alguna posibilidad de alcanzar un acuerdo? Hablaba el presidente que no sé ya si se llevará a pleno 1, 2, 3, ninguno. ¿Hay alguna posibilidad entre los grupos de la oposición de que se pudiera llegar a un acuerdo? Vamos a ver, aquí hay una cosa que el presidente me comentaba a mí antes también, y es que creo que es la primera vez que se da que los 4 dictámenes se hayan aprobado en comisión. Creo que es la primera vez que se da. Con lo cual tendrá que ser los letrados de la casa los que de alguna manera digan cómo se tiene que articular el tema del debate en pleno, porque nunca ha ocurrido un caso como este. ¿Acuerdos? Pues sabéis que para que se modifique la ley electoral hacen falta los 3/5. Los 3/5 significa que tienen que estar de acuerdo el PSOE y el PP. Aunque los regionalistas o Izquierda Unida estuviéramos de acuerdo con los planteamientos, por ejemplo, con el paquete que ha presentado el Partido Popular, no saldría adelante. Yo os puedo decir que a día de hoy el acuerdo entre el PP y el PSOE en materia electoral, de modificación de la ley electoral, me parece imposible, a día de hoy. Lo que pasa es que en política uno ya se lo cree todo. Pero a día de hoy me parece imposible que haya acuerdo en la modificación de la ley electoral entre el PSOE y el PP, lo que significa que no sale adelante ninguna propuesta. Por eso yo digo que nosotros seguiremos, independientemente de este dictamen, independiente de esta votación, nosotros seguiremos proponiendo y llevando a pleno el 3%, que es nuestra reivindicación desde que comenzó la legislatura. Independientemente de esto, que ya digo que hace falta los 3/5 y que yo creo que con el paquete completo, PSOE y PP, es muy difícil que lleguen a un acuerdo, en mi opinión. Aunque yo en política ya me lo creo todo. O sea, no me asustaría que pasara otra cosa. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias y espero que hayáis venido todo muy bien de las vacaciones.
como... Buenas tardes, estoy encantado de reencontrarles a ustedes aquí en esta mesa. Espero que hayan tenido un periodo de vacaciones largo, relajado, tranquilo y sin demasiado impacto en el bolsillo. Esa modalidad se resuelve con las vacaciones en el pueblo y compartiendo amigos y familiares. Digo, para el que todavía le queda algo de vacaciones, sepa que la opción más barata es el pueblo, Extremadura, los familiares y los amigos. Hemos hecho lo que hemos podido. Hombre, pero ahí seguro que tienes amigos, en tu entorno afectivo hay gente de los pueblos que te pueden acoger. Bien, pues reiniciamos este octavo periodo de sesiones de la octava legislatura y ya saben ustedes que no hay pleno la próxima semana, que está todo muy condicionado por lo que es habitual en esta fecha, el Día de Extremadura, las medallas, y el pleno será posteriormente. Así que no les puedo adelantar nada sobre el orden del día del pleno, aunque algunas cosas ya están preparadas. Lo que sí les puedo decir es que desde nuestro punto de vista pues se inicia un periodo de sesiones que está muy condicionado por el calendario y esperemos que los partidos, los políticos nos disciplinemos y no seamos demasiado electoralistas, que no nos vayamos a estar mirando de reojo permanentemente al calendario, porque a lo mejor eso nos hace olvidarnos de los problemas reales de los extremeños. Desde luego, Izquierda Unida va a intentar seguir mirando al día a día, semana a la semana, e intentando no tener demasiado colgado en la oreja la fecha de mayo y la fecha que se inicia, este ciclo electoral que se inicia ahora, para que no ocurra eso de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Yo creo que si empezamos a cambiar el tono y el contenido de nuestras intervenciones, más agresivas, menos agresivas, más sensatas, condicionado fundamentalmente por la fecha electoral, estaremos perdiendo credibilidad y, de alguna manera, engañando a los ciudadanos. Izquierda Unida va a intentar, honestamente, no responder a ese esquema que se reproduce demasiadas veces cuando se acercan las elecciones. Vamos a seguir mirando los problemas de los extremeños, que son muchos, vamos a ver las propuestas que podemos hacer y las propuestas que se hacen para resolver esos problemas, y nosotros que vamos a intentar ser fieles a ese estilo que hemos mantenido hasta ahora. No digo absteniéndonos, ausentándonos del calendario, pero intentando que nos condicione lo menos posible. Bueno, creo que en estas fechas, pues naturalmente el Día de Extremadura y las medallas lo condiciona casi todo. Sobre las medallas ya hemos hecho algún tipo de declaración que las ratificamos. Nos parece que las que se conceden tanto a nivel institucional como a nivel personal son más que merecidas y siempre se queda alguien fuera. Siempre se nos quedan algunos candidatos o candidatas, se nos quedan fuera. Pero bueno, si el número es 5, pues quizá a los que no entran en esta edición, quizá les toque el próximo año. Sobre los problemas actuales de los extremeños, pues nosotros creemos que hay alguno muy puntual que afecta directamente al campo, al sector frutícola de la fruta de hueso, que esperamos medidas concretas y sustanciosas para todo el sector económico que depende de la fruta de hueso, no solamente los productores, sino también el sector de los transportistas, que está muy afectado y que no recibe ningún tipo de ayuda, no va a recibir ninguna compensación, y los trabajadores del campo por los jornales que se van a perder. Nos parece que la actitud que está manteniendo la Administración extremeña y el Gobierno de España es muy tibia, tan tibia como la que tienen los subordinados ante su jefe, que hace algo que no le gusta y, bueno, se cubre el expediente como se puede. Yo creo que cuando España se suma de manera, yo digo, inconsciente y de manera seguidista a la política exterior que se dicta desde Estados Unidos, alguien tiene que estar alerta y decir, ustedes se dan cuenta que están picando en alguien que puede replicar. Alguien se sorprende que tras las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea, fundamentalmente por la señora Merkel y por los Estados Unidos a Rusia, se iban a quedar quietos, sonriendo plácidamente, y que no iba a haber ningún tipo de réplica. Nos parece una falta de previsión absoluta que no haya habido ninguna previsión sobre los efectos de una respuesta de tipo económico por parte de Rusia. El mercado ruso es un mercado muy importante para Extremadura, en las frutas, los vinos, etcétera, y un mínimo de previsión es como en el ajedrez. Si nosotros movemos este alfil, seguramente van a responder con otro movimiento. Entonces, que nadie se rasgue las vestiduras ahora, y queremos que haya una respuesta mucho más enérgica, una reclamación mucho más enérgica desde el Gobierno de la Comunidad y desde el Gobierno de España para exigir compensaciones. No solamente a los productores de la fruta, sino a todo el sector económico que está entramado en ello.
Y de cara a la próxima, al periodo que comienza, nosotros tenemos, digamos, como dos carriles, como dos vías en las que se va a desenvolver la actividad de Izquierda Unida, que es la creación de empleo y las políticas sociales. Nos parece que esos son los dos grandes temas que tienen que tener respuesta, que tienen que empezar a tener respuesta, porque las políticas sociales tienen que ser la respuesta a una situación de crisis y de estancamiento, que no nos dejamos obnubilar por las cifras del paro de los últimos meses, que lo único que reflejan, ya lo hemos dicho muchas veces, es un reparto del trabajo en porciones pequeñas, en los mini empleos, en los mini trabajos, porque hay menos horas trabajadas con más gente trabajando, con lo cual quiere decir que la porción de trabajo de la que disfruta cada trabajador es menor. El modelo alemán de los mini-jobs se está imponiendo en Extremadura y eso simplemente hace crecer el precariado. Estamos más precarios, a pesar del brillo que supuestamente tienen las cifras de desempleo. Y nada más. Cuando se acerquen las cifras del Pleno, les podremos entrar en detalle y darle más concreciones. Y si, como siempre, si tienen ustedes alguna pregunta, pues bueno, pues aquí estamos. Ha sido un placer, que tengan ustedes un feliz reencuentro con su trabajo y también les deseo un periodo de sesiones dinámico, activo y feliz para ustedes. Nada más. Eventos Escobar. Es la nueva empresa de turismo de Extremadura. Os lo ha recomendado. Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que os hayan ido bien este periodo de vacaciones, merecidas, por supuesto. Y ya estamos de vuelta. Empezamos el último periodo de la legislatura, toda vez que el siguiente periodo, que empieza en los meses de enero y febrero, marzo, es tiempo de descuento, esos minutos que en todos los partidos hay que pasarlos, pero que tendrán la trascendencia que siempre saben ustedes que tiene. Por tanto, entramos en el último periodo más importante de la legislatura, que nos llevará de septiembre a diciembre. Conocen ya el calendario. Esta mañana se ha establecido el calendario de plenos, junta de portavoces, mesa, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, desde el Grupo Parlamentario Socialista, a lo que nos vamos a dedicar en este periodo, en estos 4 meses, es a extender, discutir y elaborar colectivamente la agenda del cambio. Saben ustedes que hubo un punto político de inflexión en esta legislatura, que fue el 14 de mayo, con la moción de censura. Posteriormente, las elecciones europeas del 25 de mayo vinieron a confirmar que Extremadura estaba clamando un cambio político. Y a ese cambio político es al que el Partido Socialista se va a dedicar en estos meses. Empezamos con la moción de censura, la agenda del cambio. Guillermo Fernández Vara ofreció
a los extremeños, en el discurso del debate de la moción de censura, las líneas generales de lo que iba a ser la agenda del cambio. Esa agenda del cambio, nada más pasar las elecciones europeas, las hemos empezado a discutir sectorialmente con distintos sectores, distintos agentes políticos y sociales. Pero a partir de ahora lo vamos a hacer con mucha más intensidad para que tengamos elaborado la parte fundamental de esa agenda del cambio a finales de septiembre. Y a partir de finales de septiembre, el Partido Socialista se va a dedicar a discutir con todas las asociaciones, con todos los colectivos, con toda la sociedad civil, la agenda del cambio. No nos reuniremos solo con FREAPA, nos reuniremos con FREAPA y con todas las asociaciones de madres y padres de alumnos. No nos reuniremos solo con los sindicatos, nos reuniremos con los sindicatos, pero también con los comités de empresa en las empresas. No nos reuniremos con la Asociación de Empresarios, con la Confederación Regional de Empresarios. Nos reuniremos con la Confederación Regional de Empresarios, que ya lo hicimos, pero nos reuniremos con los empresarios individualmente como ayer, o con las sectoriales, o con las asociaciones locales de empresarios. Es decir, vamos a extender, vamos a capilarizar con toda la sociedad civil lo que es la agenda del cambio, para que cuando termine esta legislatura podamos ofrecer un proyecto ilusionante a la sociedad extremeña para producir el cambio político que la sociedad extremeña está demandando. Que además ese proyecto ilusionante sea un proyecto muy elaborado colectivamente, que haya participado muchos ciudadanos de Extremadura en la elaboración de ese proyecto para que sea su proyecto. No solo será un proyecto ilusionante que presente el Partido Socialista, sino que será el proyecto de muchos extremeños para cambiar Extremadura. La voz de cambio que percibimos los socialistas en este 2014 y que nos llevó a plantear una moción de censura no comprendida por mucha gente en un primer momento, ni siquiera el día del debate, algunos estaban fuera de la realidad, estaban como boxeadores noqueados, pero que tras los resultados de las elecciones europeas todo el mundo entendió rápidamente. Luego, esos impulsos de cambio que hay en la sociedad extremeña son los que nos llevan al Partido Socialista a incrementar nuestros trabajos que hemos venido haciendo desde entonces, incluso durante el verano, para tener lista esa primera fase de la agenda del cambio a finales de septiembre. Y a partir de ahí, como decía, empezar con un montón de reuniones con la sociedad civil para capilarizar toda la sociedad extremeña. ¿A qué nos vamos a dedicar aquí en la Asamblea? Porque esto es un trabajo que vamos a hacer los socialistas de cara a la sociedad. Pero institucionalmente nos vamos a dedicar a traer a la Asamblea todo lo que va siendo parte de la agenda del cambio, pero que responde a problemas reales de los ciudadanos. Por tanto, nos centraremos en el empleo y la pobreza, porque el empleo sigue siendo el principal problema que tienen los ciudadanos extremeños. Por muchas campañas de publicidad que se inventen, por mucho marketing que se le ponga a la realidad, solo hay que dar una vuelta por las calles de Extremadura para saber que los extremeños siguen teniendo un 30% de paro y sigue siendo el principal problema. Y que hay ya muchos ciudadanos que llevan más de 2 años sin encontrar empleo, que cada día aumentan más los parados de larga duración y que cada día aumenta la precariedad porque se está repartiendo el trabajo de escasísima calidad que es el que hay en este momento. Pero junto a esto están apareciendo bolsas de pobreza a las que los responsables públicos tenemos que dar respuestas. Y a eso también nos vamos a dedicar en este periodo. Y ahí juega un papel fundamental la renta básica. Fracaso mayúsculo del gobierno de Monago. Incapaz el anterior consejero, incapaz la nueva consejera. Y anunciarán cambios y reformas próximamente de la renta básica para tenernos enredados
administrativa y políticamente discutiendo si cambiamos el artículo A, el B o el C, con tal de que la renta básica no llegue a los ciudadanos. Y la segunda de las cuestiones a las que nos vamos a dedicar, además del empleo y la pobreza, es a intentar arreglar los gravísimos problemas que tiene fundamentalmente el estado del bienestar en la región, tanto en educación como en sanidad, como en dependencia y servicios sociales. Porque los servicios públicos aquí en Extremadura son, si caben, más importantes que en otras partes de España. Porque esto es lo que de verdad, estos servicios públicos, generan igualdad en la ciudadanía. Por tanto, Agenda del Cambio va a ser la herramienta que los socialistas vamos a tener elaborándola desde este momento para producir el cambio político que la sociedad reclama y, por tanto, también, derivado de esa agenda del cambio, nos centraremos en empleo y pobreza y en educación, sanidad y dependencia para traer iniciativas a esta Asamblea que puedan resolver en parte los problemas de la ciudadanía. Y, como siempre, a sus preguntas si lo estiman conveniente. ¿Alguna cuestión? Pues muchísimas gracias. Y buena subida al Tourmalet, que ya estamos en las primeras curvas. Por acudir a esta cita después de la Junta de Portavoces y donde afrontamos el penúltimo periodo de sesiones, que como bien saben es el octavo y que supone un reto esperanzador importante para todo el arco parlamentario, pero que esta reunión no quisiera sino empezar felicitando al Gobierno de José Antonio Monago precisamente por algo por lo que ha terminado el portavoz del PSOE, y no vengo a contestar al portavoz del PSOE, pero sí a decirle que lo que debe hacer es dejar de vivir en su realidad virtual y enterarse de lo que pasa, por lo menos en su comunidad autónoma. Y es que esta misma mañana ha sido la propia consejera encargada de trabajar sobre la cuestión de la renta básica, de dar solución a esos extremeños que peor lo están pasando y que, desde luego, el Gobierno de José Antonio Monago tomó la firme decisión de acompañarles en este tremendo trance por el que están pasando muchas familias. Como digo, no termina ni siquiera de enterarse de lo que ocurre en su comunidad, cuál es que se ha comprometido el Gobierno de José Antonio Monago a que al final de este año 2014 la lista de espera en renta básica será 0. Creo que sería importante que el Partido Socialista, y más concretamente su secretario general, el señor Fernández Vara, se enterase, como digo, al menos de lo que ocurre en su entorno. Pero ya dedicados en lo que es este reto de final de curso político que va a suponer este penúltimo periodo de sesiones, hay que entenderlo desde el punto de vista de la esperanza, de la ilusión, del positivismo, al entender y tener como referencia los últimos datos económicos, los últimos datos de creación de empleo y los últimos datos de descenso del paro. Yo creo que ante la perspectiva
de que el Gobierno de José Antonio Monago vaya a presentar los últimos presupuestos de esta legislatura. Presupuestos que no pueden ser de otra forma que expansivos, también en virtud de ese trabajo con esa potenciación en el crecimiento de las políticas de creación de empleo, de creación de políticas sociales, de impulso a la creación e impulso de las políticas empresariales, que son en definitiva el motor básico de Extremadura. Y, por lo tanto, ese reto que ahora se está afrontando en el camino de la salida de la crisis no puede sino comportar el seguimiento y, desde luego, el acogimiento de los grupos parlamentarios de la oposición y apoyar estos presupuestos que, como digo, serán los últimos que presente durante esta legislatura el presidente Monago. Después del final de la crisis tenemos que unir esfuerzos para conseguir que efectivamente ese daño, esa herida tan profunda que se ha generado en la piel económica de los extremeños, bueno, pues se recupere cuanto antes, y eso solo se puede hacer desde el consenso que se viene pidiendo una y otra vez y desde el principio por parte del Gobierno de José Antonio Monago y, por lo tanto, desde el olvido de lo que son políticas electoralistas y, sobre todo, teniendo en cuenta algo tan importante como que este periodo legislativo, si bien es el penúltimo, no supone el final de la legislatura. Por lo tanto, animo al resto de grupos parlamentarios, concretamente animo al señor Fernández Vara a que se olvide de las próximas elecciones, a que deje de hablar de las próximas elecciones y que se centre realmente en los problemas diarios de los extremeños, que se centre realmente en lo que son las políticas activas que se están llevando a cabo por parte del Gobierno de José Antonio Monago y, por lo tanto, que se centre en la realidad de Extremadura. Las elecciones vendrán el próximo año, pero tenemos un reto importante, que son los presupuestos del 2015, donde, desde luego, si todos los grupos parlamentarios así lo entienden y quieren que Extremadura el próximo año continúe por la senda del crecimiento económico y del refuerzo de esas políticas sociales, desde luego deberían apoyar. Y como también se ha dicho en esta sala de prensa, estamos ante unas fechas importantes donde las medallas de Extremadura, este grupo parlamentario comparte plenamente todas las personas que van a ser honradas con el distintivo más alto que se puede conceder en esta comunidad autónoma, y de igual forma estamos en vísperas de lo que es el brillante colofón del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Quien no hable bien de los premios Ceres no está hablando bien del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Quien critique el final del Festival de Teatro Clásico de Mérida está criticando el trabajo de todos los profesionales y, en definitiva, de la ilusión de muchos extremeños, de la cultura extremeña y, si me permiten, española e internacional, que han confiado en este trabajo y, como digo, significará el colofón brillante dentro de 2 días, precisamente mañana, en el certamen de los premios Ceres. Yo creo que es de satisfacción para todos los extremeños y ninguna crítica cabría si no fuese dentro de lo que son los términos electoralistas y, sin duda, generadores de lesionar los intereses comunes de todos los extremeños. Estamos satisfechos y estamos convencidos de que será un año más éxito para toda la comunidad autónoma, para la cultura de España y también para la cultura internacional. Y ahora quedo a su disposición para cualquier pregunta que quisieran hacerme. Bien, simplemente una cosa antes de dejarles en cuanto al posicionamiento de la reforma de la ley electoral, que parece que todos los grupos parlamentarios llevan durante tiempo preocupándose y ocupándose de esta cuestión. Este grupo parlamentario insiste en la necesidad no solo de lo que en su momento se postuló como grupo parlamentario, sino la demanda que desde la ciudadanía, desde la calle, tiene acogimiento precisamente en este grupo. Y eso es no solo la bajada del 5 al 3%, no solo el rebajar el número de diputados de 65
a 45, sino también plantearse una reestructuración a la hora de las elecciones mediante el sistema de listas abiertas. Todos aquellos grupos que compartan lo que la mayoría de los ciudadanos extremeños comparten, desde luego que apoyarán el dictamen y, en definitiva, apoyarán la tesis de este Grupo Parlamentario Popular. Pues muchísimas gracias y buenos días.